caracterizado de diferentes maneras por ejemplo, si lo digo mal, digamos, la separación de la molécula. Y en el caso del hidrógeno verde, lo que lo diferencia y lo hace más viable en cuanto a la sustentabilidad y bueno, la no contaminación, es que la separación de la molécula se puede hacer a partir de un proceso que se llama electrólisis del agua, que es la separación de la molécula en H2 y O. Y esa separación de la molécula se hace con energía solar, o sea que no se gasta ninguna energía que sea contaminante. En definitiva, el hidrógeno verde es la gran esperanza que tenemos para descarbonizar el planeta. Es el objetivo que se han fijado casi todos los países del mundo para el 2050, que es la descarbonización del planeta. Es un objetivo ambicioso, pero la verdad que la presencia del hidrógeno verde en el escenario, el auge del hidrógeno verde nos da esperanza y nos hace pensar que puede ser posible. Entonces, hoy queríamos traer a alguien que no sea solo teórico, que no se le cuente solo la parte teórica, sino que le cuente en la práctica, porque él ya hace tiempo que está trabajando con este tema y lo está viendo en la práctica. Entonces, que le cuente a usted la experiencia, cómo está posicionado nuestro país y bueno, todas las preguntas que ustedes puedan tener en cuanto a este tema, que es muy relevante, de actualidad, y creo que en el futuro muy cercano Uruguay va a ser un jugador muy importante en la cancha. Así que bueno, sin más, tendría que dar el currículum del amigo. Es larguísimo. Es ingeniero, tiene una empresa que se llama SEC, trabaja hace tiempo, es larguísimo su currículum. Así como vecino, como lo ven, ha trabajado muchísimo. Sí, no sé qué toma el amigo. Pero bueno, lo dejo con él, que va a contar un poco de sus proyectos y su actividad. Bueno, gracias Pilar, gracias por mi compañía, Fabio, desde mi casa. Tenía pensado hacer dos partes de la charla, una de la parte técnica y otra de la parte que vamos a hablar del futuro. La parte técnica ya me la... Te arriba. No sé qué decir, pero alguna cosa y muy cortito, tengo 55 años, o sea que el currículum no es tan largo, pero puede ser poco largo por la cantidad de años que tengo. Me casado hace 20 años, tengo 3 hijos. Y una de las razones más importantes por las cuales, que no voy a decir que empecé a trabajar por eso, porque empecé mucho antes de tener hijos, pero digamos, los hijos chicos, que además son mucho más educados que nosotros, por lo menos a esa edad, en temas medioambientales, son los que de alguna manera todo el tiempo están vigilando y te critican y te dicen, no, papá, esto no, etc. Y aprenden cosas mucho más rápido, ¿no? Entonces, después de tener hijos, es como que uno tiene ese doble compromiso. Así que tengo una especie de auditor, 3 auditores en mi casa. Se dio la casualidad, además, que cuando me invitó Pilar, que estaba de viaje, volví ayer, justo coincidió que Aram, que ahora lo voy a presentar, es un alemán, el más uruguayo de todos los alemanes, el único alemán que sabe hacer asado, y no sé qué, mañana, estaba acá. Y él es el representante de negocios internacionales de Nertrac, una empresa que les voy a contar que tiene un proyecto de hidrógeno verde, el primer proyecto de hidrógeno verde en Uruguay, que se llama Proyecto Tambor, que está en el norte del país. Y otra casualidad es que Daniela, que está acá sentada también, que es nuestra asesora de medio ambiente, también estaba invitada, entonces no se van a salvar de decir algo, ¿no? Y la otra cosa que les quería comentar es que no me gustan mucho los PowerPoint ni el monólogo, pero obviamente debe ser un pequeño disparador y contarles sobre el futuro sobre todo. Pero lo más interesante, interrúmpanme cuando ustedes quieran, porque va a ser mucho más fácil en la charla cuando hay que esperar a que termine, no se olviden de la pregunta que va a hacer. Así que interrúmpanme cuando quieran y paramos. Y lo peor que les puedo decir es que eso lo vamos a hablar después. Esa es la muletilla que todos usamos, no sabemos hablar después. Bien. ¿Y hay alguien de acá que se animaría a describir qué es hidrógeno verde, por ejemplo? Pocas palabras. Digo, yo tampoco me animo. No, el tema, ¿por qué hago esta pregunta? Primero para entender. Y resulta que a los 2 años volvimos a la misma feria, no había nada más, no se había terminado todo. Y eso tiene una razón, o varias, pero sobre todo una, que es que en ese momento el hidrógeno verde se hace a partir de agua, con, imagínense una piscina llena de agua, 2 electrodos, energía eléctrica, que si es verde, produce hidrógeno verde, y esa energía eléctrica parte la molécula de agua, H2O en 2, y viene el oxígeno, se puede utilizar también, y se obtiene el hidrógeno gas. Esa energía eléctrica
con el símil que se vaya a producir, o que se producía hasta ese momento, cualquier producto que tenga hidrógeno, pero de origen fósil, digamos. Y en aquel momento las energías renovables no eran tan baratas. Después de, para que tengan una idea, en ese momento la energía eólica solar, por ejemplo la eólica, valía aproximadamente $120 el megavatio hora. Quédense con ese número nomás. Hoy vale en algunos países de Latinoamérica menos de $20. De $20. Y sigue bajando. Entonces, la electrólisis se puede hacer tanto con energía solar, energía eólica y otro tipo de energía verde, energía hidroeléctrica, etc. Siempre que no sea de origen fósil. Entonces, esta nueva moda, o sea, este nuevo momento que tiene el hidrógeno verde, por lo menos en nuestra opinión, tiene toda la pinta de no ser una moda. Y yo le veo además un elemento más que hace poco lo escribo con una revista argentina de energía, artículos chiquitos, y uno del último decía, el título era, ahora sí va en serio, las petroleras se metieron en el hidrógeno. Porque si ya las empresas petroleras grandes se están metiendo mucho, y bueno, quiere decir que algo está cambiando, ¿no? Por lo menos. Entonces, y estamos hablando del tema técnico, ahí les puedo contar, por ejemplo, que el hidrógeno verde combinado con carbono biogénico, que es carbono de origen natural, o sea, de origen vegetal, no de fósil, ahí se producen hidrocarburos verdes, cualquier tipo de hidrocarburo verde, o productos como metanol, fertilizantes verdes, etc. Pero también se puede combinar con nitrógeno del aire, o sea, con una cantidad se pueden hacer una cantidad de productos a partir de hidrógeno verde que son verdes. Eso es el tema técnico. Del futuro no sabemos, y esa es parte de la charla que puede ser interesante en las preguntas que ustedes puedan tener. No sabemos si esto va a descaracterizar toda la matriz productiva, es decir, transporte, industria, agro, etc. Si va a transformar una parte, si va a transformar una proporción de cada uno de ellos, la verdad que no lo sabemos. Lo único que sabemos de hablar del futuro, como decía un amigo, que conozco las conclusiones para atrás, yo creo que no estamos en un momento. Y eso es parte de esta charla o de las charlas que podemos estar dando para no solamente entusiasmar que hay un futuro un poco más verde, digamos, también poner el acento donde va. No creo que sea la solución en el corto plazo para todo, pero sí hay soluciones rápidas que se podrían implementar. Y seguramente aparezcan otras que no conocemos, pero repito, hoy se trata de hacer cosas. Bueno, esas cosas en Uruguay, con el tema de la charla que era que quería aplicarlo a Uruguay, ¿no? Uruguay tiene, como todas las cosas, algunas ventajas y otras desventajas para ello. ¿Cuáles son las ventajas? Para el lugar que se quiera instalar y que sea competitivo, tiene determinadas dimensiones. ¿Okay? Esas dimensiones implican una inversión muy grande. Esa inversión grande tiene que tener certeza. Entonces, el Uruguay lo primero que tiene, independientemente del color político que esté gobernando, es, digamos, reglas de juego claras, credibilidad, y todos los indicadores que uno mira en Latinoamérica, por lo menos, está cercano a tener un producto verde. ¿Okay? En cambio, en otros países hay que, estamos hablando de, en el mejor de los casos, 60%, 40%. ¿Tá? Que eso también, hago un paréntesis, cuando uno va a tener un auto eléctrico en Uruguay, para que eso está bueno que lo tengamos bien claro, cuando uno carga en horario de UTE, está prácticamente descarbonizando ese no necesitamos que distanciarnos mucho. Entonces, hay mucho espacio y hay agua. Y ahí vamos a un tema importante, que es uno de los puntos que yo quería mencionar claramente. Obviamente que se precisa agua para esto, y estos proyectos requieren agua, pero lo importante es ver la cantidad de agua que requieren. Requieren muy poca cantidad de agua respecto de la cantidad de otras actividades que hoy existen en el país y que son aceptadas hace años por la sociedad. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, pero después te paso a mí que me digas más. Estamos hablando de decir, por ejemplo, un proyecto de una dimensión considerable de hidrógeno verde instalado en Uruguay consume entre 12 y 14 veces menos de agua que las termas de la Natal, por ejemplo. Y no sé cuánto menos que una plantación de arroz, más o menos. No te lo Pero todavía menos, ¿no? La diferencia de nuestra planta son 20 hectáreas de arroz, comparado a 160.000 hectáreas que hoy se cultivan en Uruguay. Y si esa planta para tomar agua. No, claramente, o sea, es abismal la diferencia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque hoy estamos con un problema de sequía grande. Quizás alguien puede decir, pará,
justo ahora van a instalar algo que requiere agua como materia prima. Sí, claramente. Es agua, hay que recordar, ¿no? Que parte de esa agua se produce el hidrógeno luego cuando se combina con oxígeno produce agua y energía. O sea, es el efecto inverso cuando hace la electrólisis para separarlo, ¿no? O sea que en algún lugar del planeta esa agua vuelve. Pero bueno, quizás si se combina no todo vuelve. En definitiva, son tres factores muy importantes. Después hay otro factor que es el factor humano. Es decir, en Uruguay hay estructura humana técnicamente capacitada como para poder entender estos temas. Quizás haya que capacitar un poco más. Con las renovables pasó un poco eso. Cuando empezaron las renovables acá, al principio, por ejemplo, la Dirección Nacional del Medio Ambiente, que ahora es DINASEA, que pertenece al Ministerio del Ambiente, con los parques solares pasaban cosas muy graciosas, como por ejemplo nos decían que hicieron como una especie de analogía de la eólica a la solar, que al lado del parque solar se había que poner comida para los pájaros, porque no, eso es un tema que tiene la eólica con las aves, pero no la solar. O sea, en definitiva lo que quiero decir es que había mucho desconocimiento, pero rápidamente tanto el gobierno uruguayo como las autoridades ambientales, como los técnicos privados y los técnicos, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Energía, se capacitaron muy rápido. Es decir, no hubo necesidad de hacer un camino muy largo hasta llegar a eso. Sí, hubo que correr un poco, pero se logró. Y Uruguay es un ejemplo hoy en día del cambio de matriz eléctrica, ¿no? O sea, pasó de menos de 10 años, pasó de tener un poquito de renovables a tener 97%. ¿Por qué no se puede hacer con el hidrógeno? No se va a poder hacer, yo creo que sí. Entonces, bueno, hablando un poco de eso es lo que quería contar del futuro. ¿Qué se precisa para que esto ocurra? Se precisa mucha comunicación e información de buena calidad. Se precisa que los proyectos sean serios, ¿sí? que no sean proyectos en papel, especulativos, etcétera, como puede haber pasado en algún otro país en algún otro momento. Y eso, básicamente, en Uruguay en general lo tenemos bastante salvaguardado. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de etapas, incluso hasta para el proceso ambiental, donde hay una cantidad de controles, la viabilidad ambiental de localización, el estudio de impacto ambiental, etcétera, la aprobación ambiental, que incluso muchos de ellos requieren audiencias públicas y esos son controles de la ciudadanía. Entonces, eso que quizás al inversionista a veces dice, qué lento que es el Uruguay, es un proceso muy largo, al final es una garantía para que las cosas salgan bien. ¿Por qué eso? Porque los que van a comprar ese producto, que hoy en día están dispuestos a comprar ese productos verdes en el mundo, exigen que ese producto no solamente sea verde por la energía eléctrica, además tenga una cantidad de componentes sociales, obviamente medioambientales, del uso de los recursos, etcétera, que no sea destructivo. Y si no, no lo compran directamente. Entonces, por eso es importante que hagan los deberes, van bastante buenos. Entonces, yo acá voy a parar por un rato. Me gustaría pasarle la palabra a Aram, que cuente un poco más específico del proyecto Tambor. Lo iba a hacer yo, pero el capitán hay que darle. ¿Te paras? Bueno, si te paras me dejas medio petizo, pero... Bueno, gracias por esta invitación espontánea. Mucho gusto de algunas palabras en este respecto. Quizás arranco con una cosa que a mí me afectó mucho cuando yo terminé el último parque eólico para que yo estuve responsable aquí durante 5 años en Uruguay, en 2017. Sabiendo que a partir de ahora la matriz energética está llena de energía renovable. Y la buena historia de 10 años de desarrollo de negocios en este país se termina con una restricción técnica. La red está llena y las oficinas cerraban poco a poco. Todos los que invertían ahora se iban a otros países para hacer nuevas plantas. Mientras que el país estaba todavía llena de proyectos que no alcanzaban a inyectar en la red eléctrica aquí y de mucho espacio, mucho sol, mucho viento que todavía se podía aprovechar. Así que ya en 2017 hemos pensado un poco en el futuro y lo que yo llamé, digamos, en 2017 la liberalización de las energías renovables fue ya la idea de hacer hidrógeno verde. Porque el hidrógeno verde no se aplica solamente aquí, sino que se puede transportar, es una molécula. Y cuando se transforma esta molécula a los derivados, eso puede ser amoníaco o un hidrocarburo, luego es aún más fácil de transportar. Entonces, todo el potencial de Uruguay tiene una nueva dimensión si pensamos en transporte logístico tradicional.
que típicamente va a través de barcos. Barcos, puertos tenemos. ¿Ya? Es más, estos barcos mismos requieren quizás hidrógeno verde en forma de amoníaco o metanol, que son sus derivados, como combustible. El sector marítimo va a tener, o está encaminado en tener 2 o 3 alternativas grandes para poder andar con barcos de estas clases que aquí llevan los contenedores en el futuro. Y eso es un combustible sintético en general. Y me gusta mucho que tú mencionaste que no hablamos más de una descarbonización en el mundo, sino que de una desfosilización. Porque una cosa es muy clara, los hidrocarburos son todavía lo más eficiente en muchos casos de aplicación para descarbonizar, para hacernos neutral en términos de gases invernaderos. Por eso el plan de la Unión Europea, no es un plan, es un objetivo muy firme, y eso es una de las razones por que nosotros podemos hablar de mucha confianza en nuestros proyectos. El objetivo de la Unión Europea es de ser neutral en gases invernaderos hasta el año 2050. Este objetivo es bastante joven, se ha pronunciado hace poco por la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que está diciendo la más poderosa candidata que había, o candidato entre todos que había hasta ahora. Y la Unión Europea entonces va adelante con un tal objetivo sin todavía la crisis que hemos visto después de pronunciar este objetivo, que ha solamente empeorado la necesidad de realmente transformarnos. En 2050 entonces hablamos de 3 sectores que tienen que ser libres de energías fósiles. Es la electricidad, que ya hemos bien hecho, lo que aquí se llama la primera parte de la revolución, digamos, renovables, pero también tenemos que descarbonizar todo el sector de transporte, y coches son solamente una pequeña parte. Ya hablamos de barcos, pero también tenemos que hablar de aviones. En aviones es fuera de cuestión que para largas distancias, la distancia que yo hago siempre desde Alemania son 14.000 kilómetros, estos no van a andar en hidrógeno. Tenemos simplemente una restricción en eficiencia de volumen. El hidrógeno es muy eficiente por kilograma, pero ese kilograma consume tanto espacio, si uno no lo pone por líquido, pero eso consume mucha energía, que no es eficiente. Así que siempre vamos a ver en el sector de aviones, según nuestra opinión, también es una opinión bastante científicamente probada, hidrocarburos. Jet fuel no se va a cambiar en muchos casos, va a haber aviones. ¿Se puede combinar? Se pueden, no a la vez. Va a haber aviones que van en hidrógeno, quizás son los medianos y cortos trayectos dentro de Europa, o quizás un saltito del océano otro lado, pero no las largas distancias. Ahí vamos a ver los típicos modelos de hoy, pero a base de un hidrocarburo que no contamina, porque el mismo carbono que tú aplicaste salió, tú hablaste de carbono vegetal, así se puede decir, aunque el fósil al final también es vegetal, pero es más viejo. Este carbono simplemente sale de una muy buena máquina. Hoy hablamos siempre de tirar con máquinas fuera de la atmósfera, las grandes instalaciones que dan miedo porque son de acero y 100 metros de altura y con ventiladores sacan el hidrógeno el carbono fuera de la atmósfera. Pero de hecho, y hay un uruguayo que lo ha pronunciado hace 2 meses en una reunión acá, que ha dicho: esta máquina existe ya desde hace millones de años, es el árbol. El árbol hace nada más que diariamente, y millones de árboles en el mundo, de tomar el carbono del aire, ponerlo en una forma que no es más gasosa, lo compone sus componentes y luego se vuelve tierra, ¿ya? Pero no se vuelve gas otra vez, si no lo quemas. Y los océanos también absorben carbono. Y los océanos absorben carbono y hay procesos naturales, y de esa manera nuestro planeta se ha desarrollado. Dentro de millones de años, nosotros como seres humanos han aprendido con la evolución de vivir en una atmósfera que se enfrió más y más, y era bastante diferente hace millones de años. No era una atmósfera en la que nosotros hubiéramos podido fácilmente vivir. Tú como bióloga quizás, Ani, lo puedes confirmar de alguna manera. Estamos destruyendo nuestra atmósfera de manera permanente en darnos cada día
miles de años atrás sacando este carbono fósil y quemado. Bueno, pero hay una manera entonces de trabajar muy diferente. Bueno, ahora quería decir algo sobre el proyecto, pero quería aclarar cuáles son los objetivos muy firmes ya puestos en Europa y que no se cuestiona más, aún menos ahora frente a esta crisis con Rusia, porque la mayoría de la industria alemana basaba en gas que sacamos de Rusia, nos hicimos muy dependientes de eso, y de petróleo. Nuestra empresa se dedica, entre otros también, a estudios como hacer nuestras refinerías en Alemania ahora independientes de este petróleo y de este gas, y justamente hacer lo mismo que hacemos acá, formar combustibles sintéticos en estas instalaciones. Con una demanda en 2050 mucho más pequeña, porque la demanda final de estos sintéticos va a ser mucho más pequeña, va a ir a través de otras maquinarias que hoy están instaladas. Así que nosotros tenemos que reinvertir totalmente en el mundo. Y eso es la gran oportunidad para un país como Uruguay de formar parte de algo que anteriormente se ha producido en Europa. Les doy un ejemplo. Un proyecto como el nuestro acá no se compone solamente de una parte, hoy lo dividimos en 2 o 3 grandes partes. Una sola es la generación de electricidad, luego viene una parte que es la conversión a hidrógeno, luego viene una parte que convierte el hidrógeno a un derivado y luego viene toda la logística. Si comparamos eso al proceso tradicional en Alemania, tomamos el ejemplo del fertilizante, el gas que vino de Rusia era el raw material y se ha convertido en Alemania a amoníaco, simplemente sacando el nitrógeno del aire y reformando el gas, sacando el hidrógeno con calor principalmente, porque se descompone el gas en carbono, hidrógeno, y uno tomaba el hidrógeno fósil para luego combinarlo con el hidrógeno, y uno tenía el famoso importante fertilizante o componente de base para fertilizantes de amoníaco. Y este proceso era un proceso industrial de Alemania. El gas se sacó de Rusia. Ahora, si hablamos de un proyecto que fabrica amoníaco y es equivalente en los otros derivados que se pueden producir, esa parte industrial que forma el amoníaco y luego se exporta para la industria en Alemania se puede poner y se debería de poner a Uruguay o a otros países que tienen este potencial de recursos renovables, porque el hidrógeno en sí es muy mal a transportar, muy caro a transportar, porque es un gas muy liviano y muy, ¿cómo se dice? Eso que se escapa, y que tiene mucho volumen. Así que la manera más ineficiente de transportarlo a Europa es a través de... hay que bajarlo a menos 273 grados para que... Exacto, hay maneras, pero sí consumen un montón de energía. Si uno lo compara, es 1 a 10 el factor, ¿ya? Es 10 veces más caro de transportarlo en forma raw. Por eso, ahora hablamos en todos los proyectos de poner esta primera componente del proyecto en los países exportadores. Es una gran oportunidad, porque aquí no hablamos entonces de una exportación de un raw material, de una materia prima, sino que de un preproducto industrial ya. Claro, eso ya, y es a nivel internacional y a nivel geopolítico significa un cambio enorme, porque ya no dependemos primero de la gente que exporta, de los países que exportan gas, y no hay que fumar, no hay que, no tenés que contratar y de repente países que filosóficamente no estás de acuerdo, igual tenés que comprar gas porque si no te morís de frío en invierno. Ahora es un game changer. Eso es una de las cosas que Alemania, y cambio cultural. Somos productores. No, y además Alemania es una de las cosas que quiere ahora, las premisas es diversificar la fuente. Claro. No quiere comprar se terminan los vender monopolios. claro. A nivel geopolítico es importante. Por eso hay una oportunidad para Uruguay. La cantidad que produce Uruguay no puede ser pequeña, pero para Uruguay es para que podemos pasar a ser titulares en la cancha. Exactamente. Formamos parte entonces de la matriz energética de Europa o Alemania a través de Uruguay. Y Alemania hace exactamente eso también, busca socios nuevos para no hacerse dependiente a través de una pipeline. Y está dependiente de 100 puertos diversificados en el mundo y diferentes productores como Uruguay,
que sean también de escala un poco menor a una gran central que había antes en países del este, es mucho más seguro, y lo vemos con esa crisis, porque siempre hay alguien otro que te puede entregar el producto también. Como un hub. Es como un hub, ¿ya? O como un mercado líquido que siempre tiene una disponibilidad de producto. Y si alguien falla o alguien que quiere presionar, tienes otro. Así que siempre es mejor 100 proveedores que uno o dos. Y por eso es una característica muy importante, la segunda, de nuestro tipo de proyecto, porque somos casi uno de estos muchos puertos, y Alemania y otros países en Europa buscan estos socios para diversificarse y para hacerse resiliente a la situación actual. Y en detalle, es difícil hablar de nuestro proyecto. Antes que empiece a hablar del proyecto, Sí. hablando del anterior, desde el punto de vista de la posición de Uruguay en este momento, por ejemplo en Alemania, ahora en marzo se firma entre Uruguay y Alemania un Energy Partnership, justamente que es la base para poder tradear después y otras cosas, que a través de eso hay iniciativas bastante privadas. Del gobierno alemán, y la Unión Europea también, para compra de este tipo de productos. Pero digo, lo importante es que Uruguay tiene que poner el gancho y lo va a poner, va a viajar el ministro Marco Nani a firmar eso sobre fines de marzo. Y eso es un mojón bastante importante que se vino cocinando, digamos, gestando ya hace como 2 años. 2 años. Y que obviamente ahí tuvieron que ver una cantidad de actores, la Cámara Alemana, las empresas alemanas, el gobierno, el Ministerio, eso es un tema también sintomático, el Ministerio de Economía alemán es de Economía y Clima, o sea que y clima implica energía también, o sea que es como si tuviera el Ministerio de La Economía. energía que tiene Claro. un ambiente increíble. Ahora vamos a llamar a partir de ahora. Perdón, Es muy bueno lo que ya he mencionado todavía. Y Uruguay, si nos preguntamos cuál es la fuerza de Uruguay, o el punto fuerte de Uruguay entre todos los países que pueden ser o formar parte, la primera contesta es lo que ganan los años. Todos los aspectos que lo hacen, que hacen factible de financiar aquí a costos baratos, que es un socio confiable y nadie que luego no te entrega o que bloquea los puertos por una razón, como uno bloquea hoy día una pipeline. Se explode y explotan los pipelines el día de hoy. Pero ahora, con este Energy Partnership, Uruguay va a ser uno de 12 países, 12 solo, con quien Alemania mantiene una relación bilateral. Hasta ahora quizás son 20 en el futuro, pero si son 20 todavía son pocos comparado al mundo. Y bueno, en esta base esperamos aprovecharnos mucho más. Vuelvo a lo que dije antes, en 2017, de los recursos que hay, de la posibilidad de explotar algo que es inagotable. Hablamos aquí de también una diferencia, una materia prima típica. Lo que aquí fabricamos y exportamos es un preproducto industrial que es inagotable en su carácter. Que no se termina en algún momento porque se termina algún recurso típico hierro en algún lugar que no hay. Tengo una pregunta, ¿cómo se asegura el tema de la trazabilidad? Saber que ese hidrógeno es verde y fue producido. Tenés 3 horas más de escuchado. Eso es una gran oportunidad para el sector digital, diría, que también es una fuerza en Uruguay, ¿no? Vamos a ver cuáles sistemas de certificación va a haber, pero tal como certificamos al día de hoy, por ejemplo, pagos a través de blockchain, se pueden certificar también transacciones que basen en plantas certificadas, así que uno sabe que solamente tu molécula ha sido producida de manera verde. Quizás no esa molécula exacta que consumes también se puede vender virtualmente, las calidades verdes es otra cosa, no es un detalle, pero es una gran oportunidad para los programadores de Uruguay de también ofrecer certificaciones y software, y eso es quizás también muy importante. Nunca se trata solamente de una pura inversión de proyecto, y eso ya era así en nuestros tiempos teóricos. Uno tiene más o menos 2 o 3 veces el movimiento de dinero en la economía si uno invierte una suma X. Y eso no solamente porque el mismo dinero está gastado 2 veces por los empleados que tú contrataste,
durante el tiempo, sino que también porque viene una industria anexa de segunda línea que trae, por ejemplo, certificaciones o que fabrica alguna componente o da algún servicio a largo plazo para operar la planta. ¿No? Infinitas, legales, Claro. acero, producción, o sea, el desborde sobre una cadena productiva hacia atrás de proyectos así. ¿Y hay algún piloto, por el concepto de certificación, enseguida me retrotrae a las ISO 9001, las International Standard Organization o la 14001 por el medio ambiente? ¿Es por ahí el tema de certificación o de control? De hecho es una mezcla de muchas certificaciones y algunas nuevas que van a ser todavía. Pero una certificación fue mencionado por Fernando sin decir exactamente cuál es, pero base en una ley europea. Dentro de los objetivos de descarbonización hay una directiva que dice que es hidrógeno verde. Y esa directiva es tan difícil y tan complejo para aprender dentro de 20 páginas cuál es la definición para Europa de un hidrógeno verde. Que una certificación tiene mucho que hacer para luego realmente tener eso bien aclarado. ¿Ya? Pero hay un listado de sustentabilidad increíble que uno tiene que tratar antes de realmente tener una molécula de ese tipo. Y es también claro que nada se pide, nadie es tan exigente como la Unión Europea con sus objetivos en este momento. Y a estos mercados estamos apuntando con nuestros proyectos. ¿Ya? Y quizás no queremos hacer hoy aquí una presentación del proyecto de Tambora en detalle, que es muy público, ¿ya? Pero el tipo de proyecto es importante. Y eso eran los mensajes que quería yo transmitir, que son industrias, ¿ya? Que tienen una perspectiva muy a largo plazo, tanto que la demanda está porque el recurso no se agota, y que tienen inversiones enormes. No hablamos de millones, hablamos con grandes plantas, realmente vamos a 1.000 de millones de euros, y estos luego tienen su efecto multiplicador también. ¿Ya? Pero ahí estamos lejos. Primero hacemos plantas más pequeñas que son escalables, ¿ya? Pero tienen su potencial, y de hecho seguro que también podemos discutir un otro punto ambiental, pero es una industria totalmente diferente a la típica que emite algo muy malo, no sé. El oxidador emite oxígeno en primera línea. Bueno, y si hay preguntas, con mucho gusto. ¿Ya? Nuestros proyectos tienen una variedad acá que también podemos discutir. Pero quizás una cosa más. Una característica claramente, por eso ya he hablado de eso al principio, es el carbono. Aquí, hay muchos lugares en el mundo donde hay sol y viento. Por ejemplo, nosotros tenemos también proyectos en Namibia. En ese desierto hay tanto viento como en Patagonia y tanto sol como en el norte de Chile. Es un enorme potencial de producir de manera muy barato hidrógeno, y en estos lugares muchas veces se produce amoníaco. Porque ¿qué pasa? Amoníaco no necesita carbono. Amoníaco se compone solamente de nitrógeno que uno saca del aire y de hidrógeno. Entonces no necesitas una segunda fuente de feedstock, como decimos. Pero ¿qué pasa en lugares donde hay mucho sol y mucho viento? Ya dije que es un desierto. Carbono vegetal, como biogénico, como decimos nosotros, muchas veces no coinciden en el mismo lugar. O lo tienes que traer, que tiene sus costos, o quizás simplemente no existe. Y eso es la diferencia a Uruguay. En Uruguay no tenemos los 11 metros por segundo, sino que los 9 metros por segundo, pero somos muy baratos a financiar aquí porque somos muy confiables como país. Y tenemos... Se siente uruguayo, lo dije antes. Acento típico, más capitalino. O sea, ni siquiera español del padre. ¿Cómo te decís vos? Y menos sol, quizás un tercio menos sol. Pero las razones por que ciertas empresas van a Uruguay y vienen a Uruguay es porque las plantas aquí crecen 3 veces más rápido que en otros lugares. Yo he comparado recién una foto de mi hija cuando tenía aquí, la primera vez tenía 3 años, ahora recién vino con 8 años, y hicimos una foto en el mismo lugar, y atrás de ella creció una palmera a 3 metros en el mismo lugar, que estuvo así, solamente ni se ve que tenía un tronco esa planta antes, pero ahora sí, mientras Clara creció una cabeza.
Bueno, esas son las ventajas de Uruguay. Hay un buen posicionamiento y me alegro mucho que hemos encontrado esa posibilidad de avanzar. Y creo que también el típico que nos bloquea aquí de hacer negocio no existe en este caso de negocio porque los mercados no están acá. El hecho de que siempre se dice en Uruguay, no podemos hacerlo porque no hay mercado, este argumento no existe. Principalmente hacemos eso destinados a mercados, ahora principalmente a Europa, porque demandan esos cuatro criterios de sostenibilidad, donde Uruguay puede contestar con muy buen recurso. Y más fuerte que estos criterios de sostenibilidad van a mantenerse, mejor va a ser la posición de Uruguay en este contexto. Dos cosas así. No, una es que, hablando del mercado, Uruguay está interconectado eléctricamente con Argentina y Brasil nada más. Y toda la vida fue la restricción. O sea, Uruguay tenía, ustedes saben, la revolución renovable uruguaya pasó de tener muy pocos años y ahora tenemos 90 años, ¿no? Dijimos. Y básicamente eólica y solar. Pero por momentos sobra esa energía y la única chance de exportarla es con los cables que hay con Argentina y Brasil. Esto es una oportunidad para multiplicar eso por quizás 20 veces. La hoja de ruta que sacó el ministerio lo dice claramente, ahí pueden leer todos los números. Se hizo un análisis macro, pero bastante bien hecho. Y eso quiere decir que podríamos exportar el sol y el viento uruguayo a cualquier lado, a través de esa molécula verde que dice. Y el otro tema es que, para poner el punto justo, cualquier proyecto que hagamos, porque obviamente que siempre en estos países pasa, en todos los países, pero en Uruguay también, hay alguien que dice, no, pero este proyecto tiene un impacto ambiental. Por supuesto que lo tiene. Cualquier proyecto que uno haga, cualquier implantación que uno haga va a tener impacto ambiental. El tema es el balance y el producto que se está generando. Entonces, obviamente que si uno pone aerogeneradores, Ani, no sé si querés pararte acá al lado y empezar a contar un poquito. Ok, perfecto. Y una de las primeras cosas que hay que cuidar, pero esto ya lo hizo Uruguay en todos los parques eólicos que tiene, y tiene muchos, más de 20 años, es cuidar que en ese lugar no haya, por ejemplo, migraciones de aves, que algún tipo de aves a determinada altura, me estoy metiendo en un terreno tuyo total, pero bueno, ¿viste? Ya aprendí. Vos, si digo algo, me corregís. Y esas aves, algunas no es que doblan fácilmente, entonces se pueden dar control. Y lo mismo con los murciélagos, que es un elemento que no lo vemos todo el tiempo porque es de noche, pero aparecen de noche, pero son bastante importantes. Hay acotar que se han hecho estudios de mortalidad de aves y de murciélagos durante varios años, monitoreos, y los índices de mortalidad son bajísimos en los parques eólicos. Perdón, no se escucha. Perdón, que se han hecho estudios de mortandad de aves y de murciélagos en los parques eólicos, monitoreos de largo plazo, varios años, y los índices de mortandad son bajísimos. También se cuidan los lugares, bueno, que salió el tema de eólico, pero bueno, después podemos entendernos en el tema de eólico. Ahora, se cuida donde van a ser localizados este tipo de emprendimientos, donde hay ecosistemas sensibles o zonas de migración de aves o algo por el estilo, eso ya se define en la legalidad de localización. Entonces se evita instalar este tipo de emprendimientos en lugares que son sensibles. En el caso del proyecto Tambor, por ejemplo, que no sabemos mucho del tema, pero es un emprendimiento cerca de Tambores, en Tacuarembó, estuvimos haciendo estudios ya desde hace un par de años. Que se están haciendo estudios desde hace un par de años para evaluar los sistemas, para la biota en general y los distintos ambientes. Había un layout de un parque eólico considerablemente grande, además del parque solar, para alimentar de energía el proyecto de hidrógeno verde de Tambor. En base a los estudios estos, ya se reacomodó el layout del parque eólico. Incluso están buscando nuevas áreas. Definimos ya áreas de exclusión, un área de protección ambiental. O sea, lo que se busca es que en los estudios previos ya se definan todos esos factores importantes para que los impactos sean mínimos. Más allá de lo que decía Fernando, que evitar totalmente el impacto ambiental es imposible por todo lo que hacemos. En definitiva es el balance, o sea, estamos poniendo un emprendimiento que va a impactar positivamente una cantidad de... El Uruguay también va a tener un impacto positivo. El Uruguay también va a ir a la descarbonización de toda la desfosilización de toda la matriz productiva, claro.
Y yo quiero hacer una anécdota nada más de los controles, porque además de allí, pues es un poco la policía que nosotros tenemos desde el punto de vista ambiental. Hace muchos años, ya, ¿cuántos años? Desde que nacieron eólicos y solares, Sí. empezamos a trabajar juntos. Hay un lugar muy bueno desde el punto de vista eólico que es cerca de la Laguna Merín. Y yo, al principio de todo, cerca de la Laguna Merín, que hay muy buen viento ahí, muy cerca de la laguna. Entonces yo la llamo ahí y le digo, mirá, tengo este lugar, que estoy negociando con el propietario de la tierra, que es muy bueno, que tiene un viento muy bueno, no sé qué. Me pasó con su ornitólogo, que no me acuerdo el nombre, pero que me dijo, mira, yo no puedo acompañarte, pero yo tengo una buena cámara y sacar todas las fotos de aves que puedas ver. Y yo fui con mi cámara ahí, estuve divino el lugar. Y empecé a ver unas garzas rosadas. Yo le sacaba fotos a todos, unos pájaros amarillo y negro, me gusta esa combinación. Y le saqué fotos, no sé, muchas fotos. Cuando vuelvo le mando todas las fotos y se las subo a un servidor porque me contesta, eso más que para un parque eólico es para un parque natural. Ni se te ocurra pisar ahí. Y en definitiva ese parque nunca se hizo. Y de esos, a ver, eso nos pasó a nosotros, pero en otros emprendimientos de Uruguay, en la eólica, sí, sí. Y ese es el proceso que tiene que ocurrir. Y eso es una de las garantías que tiene el Uruguay. Entonces me parece que está bueno, cuando uno a veces se enoja y dice, uy, el Estado es pesado, me tranca, por algo es. Entonces está bien. Entonces hay que comunicar las cosas como son e informar lo mejor posible y para eso estamos. Una pregunta, ¿y el agua? ¿Qué agua van a usar para el proyecto Tambor, por ejemplo? Si querés contestar a vos eso, yo En este caso se usarían aguas de fuentes subterráneas. Uno de los acuerdos porque en la zona en que no se van a usar agua de los cursos de agua de la zona, justamente están definidas esas como zonas de protección. Entonces todavía se están haciendo los estudios preliminares para definir la disponibilidad de agua que no comprometa a la población local. ¿Es agua desalinizada? es No, agua así dulce. Tiene que ser dulce. No, bueno, se puede tomar el mar existe también opción. y desalinizado. Sí, pero en este caso sería el proyecto Tambor. Digamos, la cosa no es decidida y es complicado. ¿Ya? Uruguay tiene sus recursos mejores que son competitivos en el norte. En el norte hay el Uruguay en algunos lados, pero no en la zona que oficialmente en el roadmap se indica correctamente como la zona más adecuada de fabricar hidrógeno a través de los recursos intensivos. Así que en el futuro va a haber estudios sobre el uso subterráneo, por ejemplo, que es muy menor comparado a otras industrias que usan el mismo subterráneo de manera mucho más intensiva. 7.000 más en el caso de arroz, 50 veces más en el caso de Ucrania. Hay muchos diferentes usos. Pero también uno puede Chile y traer agua desalinada de algún lugar a la zona para fomentar a muchos proyectos que se van a formar en algún momento, porque eso es nuestra perspectiva. La perspectiva es que también nosotros vamos a ser solamente uno de muchos que se aprovechan de eso. ¿Ya? Y de eso, quiero mantener eso también como buena discusión muy pública. El agua puede ser visto muy sensible, ¿ya? Pero si uno mira bien cerca, el agua es una cosa que podemos sin grandes problemas entregar en Uruguay si lo pensamos bien. Hay mapas de estrés, el recurso agua del mundo, y con una gráfica de colores. Uruguay está despegado, Uruguay obviamente cercano a Uruguay, ¿no? Despegado como un lugar de poco estrés, que es una de las cosas que exige la Unión Europea para, o sea, por decirte algo, si la Unión Europea va a comprar hidrógeno verde del desierto de Atacama, jamás te va a permitir usar agua subterránea. Jamás. Te va a decir, andate al mar y que salís a agua subterránea. No le va a permitir usar agua subterránea. Porque no hay. Y además, ni siquiera, ni que hablar si vas a un desierto para consumo humano, ¿no? O sea, por eso es muy. Entonces, el nitrógeno, pero en los casos que se hace el hidrógeno se combina con nitrógeno, se hace un sistema de captura de nitrógeno de él. A ver, primero una aclaración. El proyecto Tambores está en una etapa inicial. Hasta que llegue a Alemania. Con coherencia. No, hay números. Si vos usás un sistema de transporte, por más que sea barato y te convenga económicamente,
emite y no te da la ecuación para cumplir esa prerrogativa, no puedes usarlo. Entonces eso es parte del análisis que estamos haciendo. O sea que proyectos son proyectos que están todavía en etapas muy iniciales, ¿verdad? Y se están afinando los cálculos. ¿Y hay algo para que el público común podamos...? Sí, se podría. Bueno, depende, porque el tren, esa es una muy buena pregunta, el tren en sí mismo, aunque sea diésel, que aún parece una lástima que se haya hecho diésel, increíble, en un país con la matriz que tenemos, eso es otro capítulo, podría ser hidrógeno, vos cambiás la locomotora, el hidrógeno todavía para transporte pesado, no, para transporte pasajero sí, en Alemania hay ejemplos, para transporte pesado todavía no, pero en el futuro podría ser cambiar la locomotora por un hidrógeno, en teoría. Pero digo, se comprime, se... No tengo ni idea de eso, pero bueno, Bueno, el ARTRAC, la empresa de ellos, te quiere contar pero que eso no se produce. Entonces, el costo de esa producción es similar al costo de las otras energías líquidas, o es mucho más caro. Mucho más caro. Especialmente ponerlo en líquido. Tú produces el hidrógeno, siempre produces como un gas, Sí. y luego tienes que invertir 30% de la energía otra vez para comprimirlo y enfriarlo para que vuelva líquido. Y eso lo podés utilizar para el transporte de grandes volúmenes, por ejemplo, barcos o camiones. Sí, lo puedes hacer. Y en este caso también valdría, por ejemplo, desde el punto de vista de volumen para aviones a largo plazo, Sí, eso me parece. pero luego no tienes una competitividad si lo comparas con los sintéticos en base de carbono que puedes fabricar como alternativa. O sea, pero ustedes entienden que la energía esa va a bajar sus costos o no. No, por eso es un límite físico que tienes ahí. El SAF, el Sustainable Aviation Fuel, que es el hidrocarburo, una cadena en base de carbonos y compuesto con hidrógenos, va a ser siempre un poco más barato que hidrógeno puro liquificado. Eso es nuestro opinión. El tema es cómo llegar a un día, porque esto es un problema, el mundo funciona por el costo. Sí, claro. ¿Cómo llegar para que un día que el hidrógeno pueda utilizarse masivamente? Ya, Tiene que haber una forma de bajar los costos. Bueno, a nivel de escala, no, a ver, esa es la apuesta de la Unión Europea, es de alguna manera ahora subsidiar este producto durante un tiempo para que favorecer y acelerar el proceso de que se instale, claro, que la producción de electrolizadores se masifique, y ahí es donde podemos bajar el precio. Yo creo que a lo mejor también es la no dependencia, ¿no? De un gran... Ya que salga más caro, pero no depender de... Muy buen aspecto, hay costos que no son internalizados. El típico costo ambiental, por ejemplo, de riesgo, si alguien te corta en algún momento y tienes una crisis aquí que cuesta billones de euros en un momento, no son internalizados. Tampoco son internalizados costos de efecto de invernadero, por ejemplo. Por eso siempre decimos un hidrocarburo es más barato que un combustible sustentable. Si a eso le pones el costo ambiental al hidrocarburo fósil, digamos, Eso automáticamente sería más barato. Los estados dirán después si subvenciona o no subvenciona, por justamente eso. Esa es la base de por qué hidrógeno verde. Tenías una pregunta. Y con la coyuntura actual, digamos, con el tema de la guerra, por ejemplo, la crisis energética ahora en Europa, ¿cómo viene el tema de...? Se ha acelerado. Por eso, porque venimos de la pandemia, ahora hace un año ya la guerra, que derivó en la crisis energética en varios países que mencionan de vanguardia, Alemania, etcétera. ¿Cómo influye eso a la hora de los subsidios, etcétera? O sea, ¿cómo se utilizan las políticas en ese caso? Porque tienen que afrontar una crisis energética también. Yo voy a dejar ahora que la segunda parte, pero ya empezaba, antes del tema con Ucrania, ya estaba arriba de la mesa Alemania haciendo punto, pero la Unión Europea acompañando en este tema. A partir de la guerra con Ucrania, no sé si querés contar alguna anécdota, pero se ha acelerado. Una frase, se ha acelerado de manera significante en el sentido positivo de acelerar esas tecnologías y hacerles llegar aún más antes. Ah, bien. La actividad que nuestro ministro de Energía y Economía, ahora es un ministerio, ABEC, da a ese tema es increíble. Also, también las comisiones a nivel de la Unión Europea son increíblemente acelerados. Un ejemplo son los famosos licitaciones que aumentan ya este año y
dos de esos este año y un tercero ya el año que viene, con un volumen total debe ser entre 4 y 5 billones de euros para comprar hidrógeno de afuera, o productos en base de hidrógeno de afuera. Eso nunca hubiera ocurrido tan rápido si no hubiera habido la guerra de esta intensidad. La necesidad de reemplazo ha sido muy. O sea, a partir de algo malo se utilizó para acelerar justamente como respuesta. Puede haber un uso bélico también para la economía. Con esta nota de humor, vamos a cerrar porque ya se nos hizo súper interesante el tema. Tengo una pregunta que es: ¿dónde podemos ver algo de información sobre el proyecto Tambor? Está público, ¿no? La SEA, ¿no? Sí. La puesta de manifiesto, sí. Después Manifiesto de para verlo. Es público. Ponemos Y además hay varios artículos, si pones, la verdad, si googleas Enertrack, que es la empresa de ellos, Tambor, te sale la cantidad de notas de prensa perfecto. del proyecto. Así que vamos haciendo el seguimiento de las etapas. Bueno, agradecerles a todos haber venido un sábado hasta ahora. La verdad que de corazón yo creo que es un tema importantísimo y es buenísimo que ustedes vayan y cuenten y que vayan sembrando un poquito la curiosidad acerca del tema. Ese es un poco nuestro objetivo, porque como decía Fernando, el conocimiento del tema va a facilitar la incorporación de esta nueva realidad. Así que les pido un gran aplauso para nuestro disertante. Y los invitamos a tomar unos ricos bien. Bueno, ahora estamos y a mí me dijo tu nombre y no me voy a olvidar. Adam Sandler. Yeah. Adam Sandler, no, pero. Es que en su otra lista el actor.